Buenas tardes, profesora. Mi compañero Peter y Suiza Ramos y yo vamos a exponer sobre Karl Marx. Karl Marx fue un filósofo economista, sociólogo, historiador, periodista intelectual y político comunista alemán de origen judío. Características. Su objetivo es la construcción de una nueva sociedad ideal, buscando eliminar la clase gobernante y designar otra administración. Está en contra de las clases sociales, considerando que es una forma de dividir a la población. Materialismo histórico. Eh, es el verdadero basamiento de la vida humana. Esta es la actividad práctica de los hombres. El sujeto de la historia es el hombre concreto en su mundo social, y económico es el conjunto de las relaciones sociales en el que crea a sí mismo en el trabajo, en la lucha de clases. Es un principio teórico fundamental en la doctrina filosófica del marxismo y del materialismo histórico. Fue quien promulgó este concepto y la popularizó en el mundo contemporáneo. Aquí le paso con mi compañero para que les hable más sobre el tema. Gracias, compañero Alexander. Bien, continuando con la exposición de Karl Marx, me toca exponer acerca de la relación de producción. Marx decía que la clase que dominaba eran los burgueses y que su principal objetivo era siempre mantener su posición y el poder. Y lo lograban, ya que ellos se encargaban de tener la propiedad de las industrias y las tierras en las que se desarrollaban los trabajos, en donde el pueblo trabajaba, o el pueblo o el proletariado, como es que se lo decía. Y decía Marx que eso era una injusticia, porque los trabajadores no tenían el valor que debían tener, puesto que ellos eran la fuerza que impulsaban a las industrias y los enriquecían cada vez más a los burgueses. Continuando, vemos la plusvalía. Marx decía acerca de la plusvalía o la ganancia que se adquiere de la mercancía. Era gracias al trabajo y al costo que los trabajadores lograban en base a sus esfuerzos. Es decir, que la plusvalía era alta gracias al trabajador y a su producción. Sin embargo, no se le daba el valor necesario, cosa que consideraba Marx una injusticia y que en algún momento eso debía cambiar. Debía cambiar en cuanto se organizase el proletariado y determinar dar fin a este sistema agresivo y abusivo. Continuando con la exposición, vemos el siguiente recuadro que nos habla de los tipos de relaciones de producción. Vemos ahí comunas primitivas, las capitalistas, los feudales, los antiguos, los socialistas y las esclavistas. Eran tipos de relaciones de producción. Se producía en base a estas diferentes formas, como por ejemplo las comunas primitivas, que era una propiedad comunal en donde iba el pueblo y trabajaba, y allí no había una clase social. Es decir, no había un ente principal, simplemente la gente iba, laboraba y se beneficiaba. Las capitalistas, que era un tipo de explotación, en la que a cambio del trabajo forzoso de los trabajadores se le asignaba un salario. El típico ejemplo de los burgueses y los propietarios. Los burgueses, siempre la clase alta, la clase dominante, la que tiene el poder, y el proletariado, aquel grupo de personas trabajadoras que estaban designadas y casi determinadas a ser siempre la clase explotada y dominada. Los feudales, que generalmente se practicaba en la Edad Media, en donde se controlaba
la propiedad por parte de los señores feudales, quienes en sus tierras exigían a la gente que allí laboraba, se les exigía a determinarles un impuesto de un porcentaje que ellos estaban obligadas a dar al señor feudal. Y las esclavistas, usada en la Edad Media. Sin embargo, no era otra cosa más que la combinación de la propiedad con la esclavitud para producir. Es decir, el propietario de las tierras combinaba el dominio y el poder que tenía sobre sus tierras, sumada a la esclavitud, él tenía el poder para producir, para hacer producir y de esta manera enriquecer más y más y más. Sin embargo, Marx decía que esto debía terminar en algún momento. Y estaba prácticamente sentenciado a que finalmente iba a llegar el fin por inercia, si no se lo hacía por medio de lucha. Y finalmente, como vemos acá en el recuadro, la transición del capitalismo. Dice acá el recuadro, es la visión de Marx, el socialismo sería la etapa de transición entre el capitalismo y el comunismo. Finalmente, lo que Marx quería explicar en esto, quería decir que finalmente el socialismo iba a ser el final de toda esta lucha, que por fuerza o por inercia terminaríamos en un socialismo el cual sería imperado por los mismos trabajadores y que estos sistemas forzosos, estos sistemas esclavistas, estos sistemas abusivos como el capitalismo, decía Marx, finalmente estaban condenados a desaparecer. Hasta aquí con el grupo y agradecerles a todos los presentes y también a mis compañeros que son integrantes de este grupo a los cuales voy a dar lectura. Son los integrantes Dayana Valladares, Omar Phillips, Carlos Portela, Peter y Suiza y Alexander Isla. Muchas gracias.